¡Fuera! ¡Despedida! ¿Cómo te atreves a alimentar a mis hijos con tu leche sucia? La voz de Isabel Alcázar, aguda y llena de furia, rebotó en los suntuosos muros de la mansión. Elena, con el pequeño Mateo aferrado a su pecho, sintió un escalofrío que le heló la sangre, su corazón latiendo desbocado como un tambor de guerra. El otro gemelo, la pequeña Sofía, reposaba pálida y frágil en la cuna de ébano y oro, esperando su turno, con un lamento apenas audible que se clavaba en el alma de Elena. La escena era un contraste brutal, el lujo desmedido y la desesperación más cruda. El rostro de Isabel, impecablemente maquillado, se torció en una máscara de desprecio. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una ira contenida pero palpable, como brasas bajo la superficie helada. Elena, con el instinto maternal a flor de piel, protegió a Mateo contra sí. Sus propios ojos, grandes y tiernos, llenos de lágrimas contenidas. La mansión Alcázar, un templo de opulencia en las lomas, parecía encogerse, bajo la tensión, cada objeto brillante testigo mudo de una humillación desgarradora, una injusticia palpable que se extendía en el aire. «Te he oído, Isabel», dijo Elena con la voz apenas un susurro, tratando de controlar el temblor que recorría su cuerpo. «Los niños no están bien, pierden peso cada día, necesitan alimentarse, necesitan amor. Mi leche es lo único que les está ayudando a sobrevivir. Es lo que el doctor dijo que harían mientras encontraban la donante de leche». Isabel soltó una risa seca y despectiva, un sonido helado que no contenía ni una pizca de humor, solo una crueldad lacerante. Su mirada juzgaba cada fibra de Elena, cada gesto, cada palabra. «No me vengas con tus excusas de pobre, Elena», replicó Isabel, acercándose con pasos firmes que resonaban en el mármol. «Mis hijos no son tus hijos. Ellos tienen la mejor leche de fórmula que el dinero puede comprar, y no necesito a una niñera cualquiera intentando jugar a ser su madre. Ya he notificado a mi abogada. Te prohíbo terminantemente volver a acercarte a ellos. Te quiero fuera de mi casa ahora mismo, y si vuelves a asomarte por aquí, te juro que te arrepentirás. Esto no es una advertencia, es una amenaza clara». La amenaza, cargada de veneno, golpeó a Elena como una bofetada invisible. Sintió el peso de la desesperación, la impotencia de ser una mujer sin recursos frente al poder implacable de los Alcázar. Mateo, ajeno al drama, se aferraba a ella. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, y Elena se preguntaba si era por el hambre o si sentía la tensión en el ambiente. El corazón de Elena se desgarraba al pensar en dejar a los gemelos en manos de una mujer tan fría, una figura que parecía preocuparse más por las apariencias que por el bienestar real de sus propios hijos. «No puedo dejarlos, señora», suplicó Elena, un hilo de voz que apenas se sostenía. «Mateo y Sofía, ellos me necesitan. Sus ojos, su fragilidad, es como si me hablaran sin palabras, pidiéndome ayuda. Yo sé que no soy nadie para usted, pero mi corazón no puede permitirse dejarlos así, desprotegidos. Por favor, permítame quedarme, aunque sea en otra función. Permítame seguir viéndolos, seguir asegurándome de que estén bien. Mi mayor debilidad es el amor incondicional que siento por ellos». Pero Isabel era impermeable a cualquier ruego. Su crueldad no conocía límites, disfrazada de autoridad y rectitud. «Basta ya de sentimentalismos. Eres una empleada y te atreves a cuestionar mis decisiones como madre. Ahora vete. Si no lo haces por las buenas, haré que mi personal de seguridad te saque arrastrando. Y no solo eso, haré que te acusen de algo peor, algo que te dejará sin futuro. Y te prometo que tu familia también pagará las consecuencias de tu desobediencia». La frialdad en su voz hizo que un escalofrío de pánico recorriera la espalda de Elena. Elena no tuvo más remedio que separarse de Mateo. Su alma se rasgaba al hacerlo. El llanto agudo del bebé al ser alejado de su pecho resonó en el amplio dormitorio, un sonido que se clavó en lo más profundo de su ser. Isabel ordenó a una de las criadas que se llevara a los niños, mientras ella supervisaba con una mirada victoriosa cómo Elena recogía sus pocas pertenencias. Cada paso de Elena hacia la salida era un tormento, una punzada de angustia por dejar a aquellos pequeños seres, tan frágiles y vulnerables, en un ambiente que, pese a su riqueza, carecía de calidez y verdadero amor. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Elena.
Apenas podía ver a través de las lágrimas que empañaban sus ojos. Su mente estaba en Mateo y Sofía, imaginando sus pequeños rostros pálidos, sus cuerpos diminutos, perdiendo peso día tras día, clamando por la verdad y la nutrición que les negaban. No podía creer que la vida pudiera ser tan injusta, que el poder y la riqueza pudieran pisotear la bondad y el amor más puro. El contraste entre la opulencia del lugar y la miseria de su situación era abrumador, un golpe cruel de la realidad. Atravesó los suntuosos pasillos de la mansión Alcázar. Cada cuadro, cada jarrón, cada detalle de lujo parecía burlarse de su dolor y su impotencia. El aire acondicionado, gélido, acentuaba el frío que sentía en el alma. Su corazón latía con la desesperación de quien pierde lo más valioso, el instinto de proteger a esos gemelos que se habían ganado un lugar tan especial en su corazón en tan poco tiempo. Sabía que no podía rendirse, pero ¿qué podía hacer una humilde niñera contra el poder de los Alcázar? Justo cuando Elena se acercaba a la puerta de servicio, con el rostro bañado en lágrimas, una mano furtiva la detuvo. Era Rosario, la ama de llaves, una mujer de rostro cansado pero con ojos compasivos que habían sido testigos silenciosos de las crueldades de Isabel durante años. Rosario, con un gesto rápido y discreto, le entregó a Elena una pequeña caja de cartón, mezclándola con sus pocas pertenencias. «No abras esto hasta que estés lejos de aquí, Elena», susurró Rosario, susurrando con una voz apenas perceptible, su mirada cargada de un secreto y una advertencia. «¿Qué es esto, Rosario?», preguntó Elena, su voz rota, su mente demasiado nublada por el dolor para comprender. Rosario, sin responder, solo asintió con la cabeza hacia la puerta, instándola a marcharse antes de que alguien más las viera. Elena, sintiendo una punzada de curiosidad mezclada con su angustia, apretó la caja contra su pecho, el calor de la cartulina un contraste extraño con el frío que sentía. El gesto de Rosario fue un pequeño acto de rebeldía, una chispa de humanidad en la gélida atmósfera de los Alcázar. Una vez fuera de la imponente verja de hierro forjado que custodiaba la mansión, Elena se detuvo bajo la sombra de un frondoso árbol, lejos de las miradas indiscretas. Con manos temblorosas, abrió la caja que Rosario le había entregado. Dentro, encontró algunas baratijas sin valor, un peine viejo, un par de horquillas y, debajo de todo, envuelto en un pañuelo de seda amarillento, un pequeño objeto que hizo que su respiración se detuviera de golpe. Su corazón, que ya latía desbocado, dio un vuelco aún más violento. Era un viejo collar de bebé, una cadenita de plata con un diminuto colgante en forma de estrella, deslustrada por el tiempo. Elena lo tomó entre sus dedos, la fría plata contrastando con la calidez de su piel. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, no de frío, sino de una extraña premonición. Sentía que aquel objeto le hablaba, le susurraba un secreto olvidado, una verdad que había estado oculta bajo capas de tiempo y dolor. La visión de aquel collar encendió una chispa de reconocimiento en su memoria. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de un pavoroso asombro. Recordó con una claridad dolorosa el día en que le arrebataron a sus propios gemelos, recién nacidos, en aquel hospital humilde. Recordó el pequeño colgante que llevaba uno de ellos, idéntico a aquel que ahora sostenía en su mano. La imagen se proyectó vívida en su mente. La matrona, con el rostro serio, informándole que sus bebés no habían sobrevivido, y el pequeño collar que había logrado ver por un instante, un lazo de sangre, invisible pero innegable, se reveló con una fuerza abrumadora. La terrible sospecha, primero un susurro tímido, ahora gritaba en su mente, apoderándose de cada fibra de su ser. ¿Y si Mateo y Sofía no eran solo los hijos de Isabel? ¿Y si, en un giro cruel del destino, eran sus propios bebés, aquellos que le dijeron que había perdido al nacer? La conexión que había sentido con ellos desde el primer momento, esa ternura incondicional, ahora adquiría un significado desgarrador y profundo. La verdad, o al menos el germen de ella, había sido sembrada, despertando una fuerza que Elena no sabía que poseía. Su desesperación se transformó en una determinación férrea, en una promesa silenciosa. Miró de nuevo el collar, esta vez con una luz de entendimiento en sus ojos. Ya no era solo una niñera humilde,
Era una madre a la que le habían arrebatado a sus hijos y estaba dispuesta a remover cielo y tierra para recuperarlos. Este era solo el principio, el primer paso en un camino incierto, pero su instinto maternal la guiaba. «Son mis hijos», susurró Elena al viento, con una convicción que nunca antes había sentido. «Mateo y Sofía son mis hijos». La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo, pero en lugar de paralizarla, le infundió una energía renovada. El amor por los gemelos, su debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza, el motor de una lucha que apenas comenzaba. Las palabras de Isabel, sus amenazas, todo se desvanecía ante la magnitud de esta terrible y gloriosa verdad que la instaba a no claudicar. Ahora, Elena sabía que la opulenta mansión Alcázar, el lugar donde se escondía el oscuro secreto, no era solo el hogar de una familia millonaria, sino la prisión de sus propios hijos. Su corazón se hinchó con una mezcla de ira y esperanza. La inocencia de Mateo y Sofía clamaba por ella, y Elena, con el collar apretado en su puño, juró que no descansaría hasta desvelar la verdad completa y reunirse con sus pequeños, sin importar los obstáculos que Isabel pudiera interponer en su camino. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados, pero para Elena, un nuevo amanecer había comenzado, un amanecer de batalla, de justicia, de amor inquebrantable. El destino había puesto en sus manos la primera pista, el hilo del que tirar para desentrañar una telaraña de engaños. Pero, ¿cómo podría una mujer sin recursos enfrentarse a la maquinaria de poder de los Alcázar y demostrar una verdad tan increíble? Lo que descubriría al amanecer siguiente cambiaría su vida para siempre. El amanecer la encontró en un banco del parque cercano, el collar de plata apretado en su mano como un talismán. El frío de la noche había calado hondo en sus huesos, pero el fuego de la determinación ardía con más fuerza en su pecho. «Mis hijos», susurró de nuevo, y esta vez la certeza era absoluta, un ancla en el mar de su desesperación. ¿Cómo empezar? ¿Cómo una mujer humilde, sin recursos ni contactos, podía enfrentarse al imperio Alcázar? La pregunta resonaba, gigante e implacable, pero la respuesta era simple: por amor. El amor de una madre es una fuerza imparable, capaz de mover montañas y derribar imperios. Elena sabía que cada minuto era crucial para la salud de Mateo y Sofía, y esa urgencia la impulsaba a actuar, sin tregua ni descanso, a pesar del miedo que sentía. Recordó las palabras de Rosario, el gesto furtivo al entregarle la caja, la advertencia en sus ojos. Rosario era una pieza clave, una aliada inesperada en el corazón de la bestia. Pero ¿cómo contactarla sin ponerla en peligro? La mansión Alcázar era una fortaleza, vigilada por cámaras y personal de seguridad. Elena decidió que su primer paso sería buscar a alguien de confianza fuera de ese círculo, alguien que pudiera ayudarla a pensar con claridad y a trazar un plan. Su tía, Carmen, una mujer sabia y experimentada, que la había criado con amor desde pequeña, era la persona indicada para buscar refugio y consejo en este momento tan delicado de su vida, tan lleno de incertidumbre y dolor. Con el corazón en un puño, Elena se dirigió a la humilde casa de su tía, en las afueras de la ciudad. El contraste entre la opulencia que acababa de abandonar y la sencillez de su hogar era un recordatorio constante de la brecha social que la separaba de sus hijos. Al verla, Carmen la abrazó, con fuerza, sintiendo el temblor en el cuerpo de su sobrina. «Mi niña, ¿qué te ha pasado? Tu cara está pálida, tus ojos hinchados», dijo Carmen con voz dulce y preocupada, acariciando el cabello de Elena. Los brazos de su tía eran el único refugio seguro que Elena conocía en ese momento, un bálsamo para su alma herida que la hacía sentirse por un instante protegida y en paz. Elena, entre sollozos, le contó toda la historia: el despido, el maltrato de Isabel, la fragilidad de los gemelos y, finalmente, la revelación del collar y la terrible sospecha que le carcomía el alma. Carmen escuchó con atención, sus ojos grandes y llenos de comprensión. «¿Mis nietos? ¿Los hijos de tu hermana? ¿Los que perdiste al nacer? ¿Crees que son ellos, Elena?», preguntó la anciana, con la voz ahogada por la emoción, con los ojos vidriosos y con las manos temblorosas. La idea era descabellada, pero la convicción de Elena era tan palpable
que Carmen no pudo sino sentir un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro que se apoderaba de ella y no la dejaba en paz. Carmen, a pesar de su edad, poseía una mente aguda y un espíritu combativo. «Tenemos que ser astutas, mi amor», le dijo a Elena, secándole las lágrimas. «El dinero y el poder pueden comprar muchas cosas, pero no la verdad, y mucho menos el amor de una madre. Empezaremos poco a poco, investigando ese hospital, buscando los registros de hace 22 años. Pero tenemos que ser muy discretas, porque si Isabel se entera de que estás indagando, usará todo su poder para aplastarte sin piedad. Su crueldad no conoce límites, y ya lo hemos visto en la forma en que te trató». El plan comenzaba a tomar forma, aunque las dificultades parecían insuperables. La primera etapa era crucial: obtener pruebas documentales de lo que había sucedido en el hospital. Elena y Carmen sabían que no podían simplemente ir y pedirlas. La historia de los Alcázar era de influencia y sobornos. «Necesitamos a alguien de dentro, alguien que no tenga miedo y que sepa dónde buscar», reflexionó Carmen. Elena pensó de inmediato en Rosario, su única esperanza. Pero, ¿cómo contactarla? La seguridad de la mansión era implacable, y cualquier intento directo podría poner a Rosario en grave peligro, una situación que Elena no podía permitir bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, la maquinaria de Isabel ya estaba en marcha. Los periódicos amarillistas, comprados por los Alcázar, comenzaron a publicar artículos difamatorios sobre Elena. «Ex niñera desequilibrada acusa sin pruebas a la respetable señora Alcázar», titulaban algunos. Otros hablaban de un intento de extorsión, de una mujer sin escrúpulos que buscaba dinero fácil. Elena, al ver los periódicos, sintió una puñalada en el corazón. Las mentiras se extendían como una plaga, minando su reputación y la credibilidad de su historia, incluso antes de que pudiera empezar a contarla. La batalla no solo era por sus hijos, sino también por su honor, por su dignidad. Isabel, en su mansión, leía los artículos con una sonrisa de satisfacción. «Que sepa esa mujerzuela con quién se ha metido», masculló, mientras sorbía su café. «Nadie manchará mi nombre ni mi imagen de madre perfecta». Su abogada, la implacable doctora Morales, ya había presentado una orden de alejamiento y una denuncia por acoso. El mensaje era claro: Elena debía desaparecer, ser silenciada por completo. El miedo era una herramienta poderosa, y Isabel la usaba con maestría, sin dudar ni un instante en aplastar a quien se interpusiera en su camino. Su poder era ilimitado, o al menos eso creía ella. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Elena sabía que no podía enfrentar a los abogados de Isabel sin pruebas contundentes. «Necesitamos el testimonio de Rosario, pero ella no puede salir de la mansión sin levantar sospechas», dijo Carmen. Fue entonces cuando Elena tuvo una idea. Recordó que Rosario tenía una hermana que vivía en un pueblo cercano, una mujer mayor que solía visitar a Annie Noden. Rosario cada 15 días. «Tía, podemos ir a buscar a su hermana. Ella podría ser nuestro enlace, nuestra conexión con Rosario, sin que nadie sospeche absolutamente nada. Es nuestra única esperanza para romper el cerco que nos rodea». La esperanza, frágil pero persistente, comenzaba a asomar. El viaje al pueblo de la hermana de Rosario fue largo y agotador, pero la determinación de Elena no flaqueaba. Encontraron a doña Remedios, una mujer con el rostro surcado por las arrugas del tiempo y la vida, pero con unos ojos astutos y llenos de chispa. Elena le explicó la situación, la fragilidad de los gemelos, su terrible sospecha. Doña Remedios escuchó en silencio, y al final, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi hermana me ha contado cosas, Elena. Isabel no es buena madre. Los niños están muy delicados. Y ella se porta como una tirana con Rosario, pero temo por ella. No puedo ponerla en peligro. La conozco bien». «No la pondremos en peligro, doña Remedios», aseguró Elena con firmeza. «Solo necesitamos que le entregue una nota, un mensaje discreto. Le pedimos que nos ayude a conseguir los registros de los niños del hospital y cualquier cosa que ella sepa sobre su nacimiento. Lo que Isabel ha hecho es una maldad, un crimen contra la vida y la verdad. La verdad al final siempre sale a la luz, y por ello debemos luchar, cueste lo que cueste, hasta el final. No podemos permitir que siga ocultando sus actos». Doña Remedios, con un suspiro profundo, asintió.
Lo haré por los niños y por mi hermana, que sufre mucho allí dentro. El mensaje llegó a Rosario, oculto en una cesta de fruta que doña Remedios llevó a la mansión. Rosario leyó la nota con el corazón encogido. Sabía los riesgos, pero la imagen de los pequeños Mateo y Sofía, pálidos y desnutridos, la impulsó a actuar. Había presenciado las crueldades de Isabel, las falsedades, la indiferencia de Ricardo, el padre de los niños, quien parecía ciego ante la situación. Decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz, no solo por Elena, sino por la justicia y por la vida de los pequeños inocentes que sufrían día a día bajo el techo de la mansión. Rosario, con una astucia forjada por años de servicio y observación, empezó a buscar. Sabía que Isabel era metódica en su maldad, guardando celosamente cualquier papel que pudiera comprometerla. Recordó el día en que Isabel había recibido un sobre con documentos del hospital poco después del nacimiento de los gemelos, y cómo lo había guardado en 1960. Su despacho, bajo llave. Ese era el lugar, el nido del secreto. Pero entrar allí sin ser vista era casi imposible. La seguridad era muy estricta, y los horarios de Isabel eran impredecibles. Mientras tanto, Elena seguía enfrentándose a la campaña de desprestigio. Un día, intentando acercarse al colegio donde Ricardo solía dejar a sus hijos mayores, de un matrimonio anterior, ya adolescentes, fue interceptada por la seguridad. «Aléjese de los Alcázar», le gritó uno de los guardias, con un tono amenazante. «No intente nada, la señora Isabel sabe todo lo que hace. Su historia no le interesa a nadie, y será mejor para usted que se olvide de estos niños y se marche lejos, si no quiere tener problemas mucho peores». La humillación pública era un arma más de Isabel, pero Elena no se inmutó. Su mirada reflejaba una fuerza inquebrantable. Rosario, por su parte, aprovechó un momento en que Isabel había salido de casa para una de sus innumerables reuniones sociales. El despacho estaba cerrado, pero Rosario conocía todos los rincones de la mansión. Recordó un juego de llaves de repuesto que la antigua ama de llaves guardaba en un lugar secreto. Con el corazón palpitándole a 1000 por hora, logró abrir la puerta y entró. El aire del despacho era pesado, impregnado del perfume caro de Isabel y del olor a papeles viejos. Un ambiente que parecía gritar la presencia de secretos oscuros. Dentro, Rosario buscó frenéticamente. Abrió cajones, revolvió documentos, hasta que encontró una caja, fuerte oculta detrás de un cuadro. «Dios mío, esta mujer es más astuta de lo que pensaba», pensó Rosario, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de ella. Pero la determinación era más fuerte. Recordó haber visto a Isabel manipulando un objeto metálico cerca del cuadro. Era la llave de la caja fuerte. El tiempo se agotaba, pero Rosario, con una precisión asombrosa, encontró la llave, que estaba escondida en un pequeño jarrón decorativo que parecía un adorno sin importancia. Al abrir la caja fuerte, Rosario encontró lo que buscaba: un grueso expediente con el nombre del hospital donde Elena había dado a luz. Dentro había informes médicos modificados, certificados de nacimiento falsificados y, lo más impactante, una carta firmada por un médico corrupto que detallaba el plan para el intercambio de bebés. «Aquí está la verdad, aquí está todo», murmuró Rosario. Sus manos temblaban de indignación y asombro. La traición, la maldad y la crueldad de Isabel quedaron al descubierto con cada papel que leía en ese despacho, cada palabra que confirmaba la farsa. Además de los documentos, Rosario encontró un pequeño diario personal de Isabel, donde ésta anotaba sus logros y sus miedos. En una de las páginas, Isabel escribía con una letra pulcra y fría: «Los gemelos son la clave para heredar la fortuna de Ricardo. Él siempre quiso un hijo. Pensará que son suyos, y nadie sospechará de esta humilde niñera. Su amor maternal será mi mayor escudo». La maldad de Isabel era abrumadora, su cálculo frío y desalmado. Rosario sintió un escalofrío al leer aquello, una mezcla de asco y compasión por Elena, por los bebés que eran meras piezas en un juego macabro de poder y dinero. Rosario copió rápidamente los documentos más importantes con su teléfono móvil, fotografió el diario de Isabel, y antes de salir, se llevó discretamente la carta del médico,
doblándola y escondiéndola en el bolsillo de su delantal. Dejó todo como estaba, la caja fuerte cerrada, el despacho impecable, como si nadie hubiera estado allí. Su corazón aún latía con fuerza, pero una sensación de victoria la invadía. Había conseguido la primera pieza clave, el primer escalón para desmantelar la red de mentiras que envolvía a la familia Alcázar y a los pequeños gemelos. Era solo el principio, pero era un paso gigante. Al día siguiente, doña Remedios volvió a la mansión con una excusa trivial. Rosario, con disimulo, le entregó su teléfono móvil, oculto en una bolsita de tela. Remedios, llévaselo a Elena. Dile que mire todo, que lo use con cuidado, y dile que tenga fe. La justicia tardará, pero llegará, le susurró Rosario, sus ojos cansados pero llenos de una determinación silenciosa. Doña Remedios asintió, su mirada confirmando que entendía la gravedad de la situación. Se despidieron con un abrazo que era un pacto silencioso, una promesa de lealtad y esperanza, de luchar por la verdad. Con la confirmación de la verdad en sus manos, Elena sintió una oleada de euforia mezclada con una desesperación aún mayor. Los documentos eran irrefutables, pero la distancia entre ella y sus hijos era un abismo. Su corazón, desbordado por el amor maternal, la impulsó a un acto impulsivo. No podía esperar más. Necesitaba ver a Mateo y Sofía, sentirlos, abrazarlos, aunque fuera por un instante. Desobedeciendo a Carmen, que le pedía cautela, Elena se dirigió de nuevo a la mansión Alcázar, su mente nublada por la urgencia de su amor, sin pensar en las terribles consecuencias que esto le podría traer. Elena se las ingenió para burlar la seguridad de la entrada de servicio, un pasadizo que Rosario le había mostrado una vez para emergencias. Su corazón latía desbocado mientras se deslizaba por los pasillos interiores. Cada sombra, cada sonido, una amenaza. Su único objetivo era llegar al ala de los niños, un encuentro prohibido, un riesgo que estaba dispuesta a correr. Escuchó un murmullo de voces que provenía del pasillo principal. Era Isabel, hablando por teléfono con una altanería que le heló la sangre, ajena a que Elena se acercaba, sigilosa, buscando desesperadamente a sus pequeños, esperando el momento justo. Isabel, al colgar el teléfono, se encontró de repente con Elena, parada a unos metros de ella en el amplio pasillo principal, frente a varios miembros del personal que observaban atónitos. El rostro de Isabel se descompuso en una máscara de furia. «¡Tú! ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa?», gritó, y sin mediar palabra, alzó la mano y abofeteó a Elena con una fuerza brutal, el sonido resonando en el silencio. «Te lo advertí. Si vuelves a acercarte, si intentas decir una palabra de tus mentiras, destruiré a tu familia, la hundiré en la miseria. No te creas invencible, te conozco bien. Ahora sal, antes de que te arrastre yo misma de aquí. Vagabunda sin dignidad». La humillación fue terrible, el ardor en su mejilla, un recordatorio doloroso del poder de Isabel. Con el rostro ardiendo y el alma dolida, Elena fue expulsada de la mansión por el personal de 1900. Seguridad, bajo la mirada triunfal de Isabel, cayó en cuenta de su imprudencia, de lo poderosa que era su adversaria. «Necesito ayuda, no puedo hacer esto sola», se dijo, mientras las lágrimas de rabia y dolor se mezclaban en su mejilla. Fue entonces cuando la recomendación de Carmen volvió a su mente. La Fundación Madres Valientes necesitaba un abogado, una estrategia, no más actos impulsivos que la pusieran en peligro y alejaran a sus hijos aún más. La doctora Alicia Díaz era su única esperanza en este oscuro camino. En la Fundación Madres Valientes, Elena encontró a la doctora Alicia Díaz, una abogada joven pero con una pasión inquebrantable por la justicia social. Alicia escuchó la historia de Elena con una mezcla de incredulidad y furia. «Esto es un caso gravísimo, Elena», dijo Alicia, examinando las fotos en el teléfono. «Un secuestro de bebés, una falsificación de documentos. La señora Alcázar es una criminal, pero debemos ser estratégicas. Su poder es inmenso. Necesitamos más que esto. Necesitamos la prueba de ADN, que sería la prueba definitiva para presentarla al juez. Sin ella, sus abogados nos destrozarán sin piedad». «¿Cómo consigo el ADN de los niños, doctora? No puedo acercarme a ellos», preguntó Elena, la desesperación volviendo a invadirla. «Y tampoco tengo dinero para pagar pruebas privadas. Sé que es imposible,
pero haría lo que fuera por mis hijos, incluso si tengo que dar mi vida por ellos. Alicia reflexionó. Hay una forma. Necesitamos una muestra. Biológica. Un cabello, una uña, incluso una gota de saliva. La fundación tiene contactos con un laboratorio que realiza pruebas de paternidad pro bono en casos de extrema necesidad. Pero el desafío será obtener las muestras. Rosario sigue siendo nuestra única esperanza de acceder a la mansión y a los niños. Rosario, consciente del peligro, ideó un plan. Sabía que Isabel era muy meticulosa con la limpieza y el orden, pero también sabía que, a veces, los pequeños gemelos jugaban con juguetes en 1906. El jardín bajo la supervisión de otra niñera. Podría recoger un juguete, o un pañal usado, algo que tenga su saliva o su pelo, pensó. La idea era arriesgada, pero no había otra opción. El amor por los pequeños, la injusticia que presenciaba día a día, eran el motor que la impulsaba a desafiar a Isabel, incluso a riesgo de perder su trabajo y su libertad. Su conciencia no la dejaba en paz. La oportunidad llegó un día de sol, cuando la nueva niñera, distraída con su teléfono, dejó a Mateo en el jardín un momento. Rosario, simulando regar unas plantas, se acercó al bebé. Vio un pequeño mordedor que Mateo había dejado caer, con rastros de saliva. Con un movimiento rápido y discreto, lo recogió y lo guardó en una bolsita hermética que había preparado. Su corazón latía a 1000 por hora, temiendo ser descubierta en cualquier instante, pero lo logró. Esa noche, con el mismo sistema de la cesta de fruta, el mordedor llegó a manos de doña Remedios, y de ahí a Elena, quien sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Elena, con el mordedor en mano, se presentó en el laboratorio. Los científicos, conmovidos por su historia, la atendieron con celeridad y compasión. Los resultados tardarán unos días, Elena, le informaron. Pero esta muestra es suficiente. Si la coincidencia es alta, tendremos la prueba irrefutable que necesita. Tenga fe, el camino es largo, pero la verdad siempre sale a la luz. No se rinda. La espera sería una agonía. Cada minuto se haría eterno. Pero Elena sentía que, por fin, la justicia estaba al alcance de su mano, que sus hijos estaban un paso más cerca de ella. Esa misma noche apenas pudo conciliar el sueño, invadida por la emoción. Mientras tanto, Isabel intensificaba sus ataques. Sus abogados enviaron una carta a la Fundación Madres Valientes, amenazando con demandarlos por difamación si seguían apoyando a Elena. La doctora Morales, con una sonrisa de depredadora, apareció en programas de televisión diciendo que Elena era una mujer perturbada que buscaba fama y dinero. La señora Alcázar es una madre ejemplar, dedicada a sus hijos y a la filantropía, repetía incansablemente, mientras las redes sociales se llenaban de comentarios negativos hacia Elena. Una clara muestra de cómo el dinero podía manipular la opinión pública. La batalla en los medios era encarnizada, y Elena se sentía cada vez más acorralada. Un día, Elena se atrevió a pasar por la calle de la mansión. Solo quería ver la casa donde sus hijos estaban, sentir su presencia. Pero la seguridad la detectó al instante. 2 hombres corpulentos la interceptaron. «Le advertimos que no se acercara, señora», dijo uno de ellos, su voz grave y amenazante. «La señora Alcázar no tiene paciencia. La próxima vez no seremos tan amables. Se buscará problemas muy serios, y le juro que nadie podrá ayudarla. No se meta con quienes tienen el poder de decidir su futuro. Aléjese de esta casa y olvídese de todo, por su propio bien». La intimidación era constante, un recordatorio del peligro que corría Elena. Elena regresó a casa de su tía, el corazón lleno de una mezcla de rabia e impotencia. «No puedo más, tía. Son demasiado poderosos», exclamó, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Me siento acorralada, sin salida. ¿Cómo voy a ganar esta batalla si no me permiten ni siquiera acercarme a mis propios hijos? Siento que estoy chocando contra un muro infranqueable. La fuerza de su dinero y su influencia me aplasta, me ahoga. Me desespero al pensar que nunca podré abrazarlos de nuevo, que nunca podré llamarlos mis hijos, por más que la verdad esté de mi lado». Carmen la abrazó con ternura. «No te rindas, mi niña. Es justo lo que quieren. Que te desesperes, que tires la toalla. Pero el amor de una madre es más fuerte que cualquier fortuna, que cualquier abogado, que cualquier amenaza. Tú tienes la verdad, y la verdad, aunque lenta, siempre prevalece. Recuerda por qué luchas, Elena.
Lucha por Mateo y Sofía, por esos pequeños que te necesitan más que nunca. La luz siempre encuentra la forma de disipar la oscuridad, y tu amor es esa luz en sus vidas. Ten fuerza, mi amor, que estamos contigo en esta lucha. Días después, la llamada del laboratorio llegó. Elena, tenemos los resultados, dijo la doctora Alicia Díaz, con un tono de voz que la hizo temblar. La probabilidad de maternidad es del 99%. Son tus hijos, Elena. Elena dejó caer el teléfono, sus piernas flaquearon y se desplomó en el suelo. Las lágrimas, ahora de pura alegría y alivio, inundaron su rostro. La verdad innegable, científicamente probada. Son mis hijos. Lo sabía, gritó, el eco de su voz llenando la humilde casa. Una explosión de emoción que liberaba toda la tensión acumulada en su corazón, toda la angustia y el miedo que había sentido. Con la prueba de ADN en mano, la doctora Alicia Díaz se sintió más fuerte. Ahora sí podemos actuar con más contundencia, le dijo a Elena. Pero todavía necesitamos el testimonio de Rosario y ese video del que hablábamos. La historia de la falsificación de documentos y la manipulación del médico es muy fuerte, pero el maltrato directo de Isabel hacia los niños sería la prueba emocional que el público y el juez necesitan. Eso desmantelaría por completo su imagen de madre perfecta y su coartada. Sin eso, el juez podría ver a Isabel como una víctima de tus calumnias. El camino aún es largo, pero estamos cerca de la victoria. Rosario, por su parte, había notado la actitud cada vez más violenta de Isabel hacia los gemelos, especialmente cuando Ricardo no estaba presente. Isabel los trataba con desprecio. A menudo los dejaba solos llorando, o les hablaba con crueldad, frustrada por su fragilidad y por la atención que requerían. No llores, pequeño inútil, le había oído decir a Sofía en una ocasión. Rosario sentía que su corazón se rompía al presenciar tanto maltrato. Decidió que era el momento de actuar de forma más contundente, de obtener la prueba definitiva para inculpar a esa mujer. La justicia tenía que llegar pronto. Un día, mientras Isabel estaba sola con los gemelos en el cuarto de juegos, Rosario activó la cámara oculta de su teléfono, que había escondido estratégicamente entre los peluches. Isabel, ajena a la grabación, empezó a regañar a Mateo por no querer comer. «Eres igual de débil que tu madre biológica, un estorbo», le gritó, mientras lo sacudía levemente. Luego, al ver que Sofía seguía llorando, la ignoró por completo. Se puso a hablar por teléfono con una amiga sobre un evento social, dejando a los bebés desatendidos y sufriendo, como si no existieran. El video era una prueba demoledora de su falta de amor y de su crueldad, un documento irrefutable del maltrato. El video fue entregado a Elena por Rosario, una vez más, a través de Doña Remedios. Al verlo, Elena sintió una punzada de dolor tan intensa que casi no podía respirar. «Mi pobre Mateo, mi Sofía», sollozó, viendo la indiferencia y la crueldad de Isabel, pero también sintió una furia fría y controlada. Esto era el arma definitiva. La imagen de Isabel, la madre perfecta, se desmoronaría por completo. «Doctora, tenemos el video», le dijo Elena a Alicia con voz firme, sus ojos ahora secos y llenos de una determinación implacable. «Tenemos la prueba que hundirá a esa mujer, que revelará su verdadera cara al mundo entero». La doctora Alicia Díaz comprendió la magnitud de lo que tenían en sus manos. «Este video es dinamita, Elena, pero debemos usarlo con estrategia», le advirtió. «Isabel intentará silenciarnos, usará toda su influencia. Necesitamos el momento y el lugar perfectos para que esta verdad salga a la luz de la manera más impactante posible. Un lugar público, con mucha gente, donde no puedan callarnos, donde su imagen se rompa frente a los ojos de todos, sin oportunidad de recuperarse. La justicia debe ser tan pública como fue su mentira, para que nadie dude de lo que ha hecho». La ocasión perfecta se presentó en la televisión. Un programa de noticias matutino anunciaba que Isabel Alcázar sería la invitada de honor en una colecta de caridad televisada para niños desfavorecidos, una de sus campañas de imagen más ambiciosas. «La señora Alcázar es un ejemplo de altruismo y maternidad», decía el presentador, mientras se proyectaban imágenes de Isabel sonriendo junto a niños pobres. Elena sintió una náusea. La hipocresía de Isabel era insoportable. «Es el momento, doctora», le dijo a Alicia. «Ahí es donde debemos desenmascararla, frente a las cámaras, frente a todo el país».
Que todos vean quién es realmente esa mujer. Elena, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, logró infiltrarse en el evento de caridad. Había estudiado el plano del lugar, los horarios, cada detalle. Se mezcló entre la multitud, vestida de forma sencilla, casi invisible, hasta que Isabel subió al escenario para dar su discurso. Es un honor para mí apoyar a estos pequeños ángeles que tanto necesitan nuestro amor y protección, dijo Isabel, con su voz melosa y su sonrisa ensayada. Elena no pudo contenerse. Mentira, usted no ama a nadie. Usted es una ladrona de niños, gritó Elena con todas sus fuerzas, su voz rompiendo el silencio atónito de la sala ante la mirada de sorpresa de todos los presentes. El grito de Elena resonó en el auditorio, sembrando el caos. La seguridad, alertada, se abalanzó sobre ella al instante. «Sáquenla de aquí», ordenó Isabel, con el rostro descompuesto por la furia, pero aún intentando mantener la compostura. Elena fue arrastrada por 2 guardias corpulentos, forcejeando y gritando. «Pregúntenle por Mateo y Sofía. Pregúntenle dónde están mis hijos». Los presentadores, a sueldo de Isabel, intentaron minimizar el incidente. Una mujer desequilibrada, lamentablemente. La señora Alcázar es víctima de ataques sin fundamento, de personas que buscan hacerle daño, dijeron, intentando tranquilizar al público, mientras Elena era brutalmente sacada de allí. La humillación fue profunda, dolorosa, pública, pero Elena sabía que había plantado una semilla de duda. Elena, magullada y con el espíritu herido, se refugió nuevamente en casa de su tía. «No funcionó, tía. Me arrastraron como a una criminal. Nadie me creyó», sollozó. «Se rieron de mí. Me llamaron loca. ¿De qué sirve tener la verdad si nadie está dispuesto a escucharla? ¿De qué sirve tener pruebas si no puedo presentarlas? Siento que es una lucha desigual, que nunca podré ganar. Estoy perdiendo las fuerzas. Siento que mi esperanza se desvanece con cada intento fallido de hacer justicia». Carmen la miró con tristeza, pero con una convicción que no flaqueaba. «No te desesperes, mi niña. No fue en vano», le dijo Carmen. «Aunque no te creyeron, sembraste la duda. La gente vio tu desesperación, tu dolor genuino». Isabel se puso nerviosa. Su máscara se resquebrajó por un instante. «Esto es solo el principio. Hemos ganado una pequeña batalla. Ahora sabemos cómo reacciona ella, cuáles son sus puntos débiles. La próxima vez seremos más fuertes, más contundentes. Tenemos el ADN, tenemos el video, tenemos los documentos. Ya no estás sola en esto, hija. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». La abogada también estaba de acuerdo. Elena había dado el primer golpe, aunque a un costo personal muy alto. La doctora Alicia Díaz, lejos de desanimarse, vio en el incidente una oportunidad. «Isabel ha subestimado la capacidad de Elena para resistir», le explicó a su equipo. «Ahora está más confiada, más expuesta. Debemos elegir el escenario perfecto, donde no pueda haber manipulación, donde el impacto sea global. Necesitamos un evento de alta visibilidad, donde Ricardo Alcázar esté presente, donde la verdad no pueda ser silenciada por la seguridad ni por los medios comprados. Necesitamos un golpe maestro, algo que la deje sin escapatoria, sin lugar a dudas». Su mente empezó a trabajar en una estrategia infalible, sin dejar ningún cabo suelto. Mientras tanto, en la mansión, Isabel estaba furiosa. El incidente en la colecta la había enfurecido. «Esa mujer es una peste. No se detendrá ante nada», gritaba a su abogada. «Quiero que la encierren, que la destruyan. No permitiré que manche mi reputación. ¿Cómo se atreve a decir esas barbaridades en público? Quiero que se tomen medidas extremas, que le caiga todo el peso de la ley. No puede seguir saliéndose con la suya, causando problemas y generando dudas sobre mi persona. No lo permitiré, ni por un segundo». Su paranoia crecía, y su maldad se hacía más evidente, sin límites. Isabel le ordenó a su personal de seguridad que triplicara la vigilancia en la mansión y que pusieran un precio a la cabeza de Elena, para que nadie pudiera acercarse a ella. «Quiero que la vigilen 24 horas al día, que me informen de cada uno de sus movimientos, que nadie se le acerque, que no pueda hablar con nadie», exigió. «Y si intenta volver a acercarse, no duden en usar la fuerza. Que quede claro que con los Alcázar no se juega». La presión sobre Elena se intensificaba. La red alrededor de ella se estrechaba cada vez más.
con amenazas cada vez más explícitas y peligrosas. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Rosario, al tanto de las órdenes de Isabel, sentía un miedo creciente, pero también una indignación que la consumía. Sabía que su vida corría peligro si Isabel descubría su traición. Pero ver a los gemelos cada día, más pálidos y frágiles, era un recordatorio constante de por qué estaba haciendo todo esto. No puedo rendirme ahora, se dijo a sí misma. La vida de esos pequeños depende de mí, de que la verdad salga a la luz. Por ellos y por Elena, debo mantenerme fuerte, debo seguir luchando hasta el final. No permitiré que esta mujer malvada gane la batalla. Elena, con el apoyo de Carmen y Alicia, comenzó a recuperarse del impacto de la humillación. No importa lo que digan de mí, se dijo a sí misma. La verdad me respalda, y el amor por mis hijos es mi armadura. No voy a permitir que Isabel me intimide. No me detendré hasta que Mateo y Sofía estén conmigo. Voy a luchar con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, hasta el último aliento. No les daré el gusto de verme vencida, ni me permitiré caer en sus trampas. Soy su madre, y lucharé como una leona por ellos, con uñas y dientes. Los días se convirtieron en semanas. Elena, bajo el asesoramiento de Alicia, se dedicó a preparar el gran momento. Alicia había descubierto que la Fundación Alcázar celebraría su gala anual, el evento social más importante del año, donde Ricardo Alcázar, el padre de los gemelos, daría un discurso para honrar a Isabel como la madre ejemplar y filántropa del año. Este es nuestro momento, Elena, le dijo Alicia, con una chispa en los ojos. El escenario perfecto, la prensa, los ricos, la televisión y Ricardo, su marido, el padre biológico de tus hijos. Allí no podrán silenciarnos. Elena sintió un escalofrío al pensar en el evento. La Gala Alcázar, un lugar de lujo desmedido y apariencias, el mismo ambiente que le había arrebatado a sus hijos. Pero ahora iría allí no como una sirvienta, sino como una madre en busca de justicia. Se preparó mental y emocionalmente para el enfrentamiento. No puedo fallar, pensaba. Mateo y Sofía me necesitan. Su salud, su futuro, dependen de este momento, de mi valentía, de mi determinación de exponer la verdad. No puedo dar marcha atrás. No me lo perdonaría jamás. La doctora Alicia Díaz, con su equipo, preparó una estrategia meticulosa. Consiguieron una invitación para la gala a través de una periodista de investigación que había estado siguiendo el caso de Elena, intrigada por las inconsistencias en las historias de Isabel. «Estaremos contigo, Elena», le prometió la periodista, «y nos aseguraremos de que tu voz sea escuchada, de que la verdad sea revelada sin censura. No permitiremos que los Alcázar manipulen la información. Esta vez el público conocerá la verdad, cueste lo que cueste. La justicia es un derecho, no un privilegio de los poderosos». Rosario, por su parte, seguía en la mansión, actuando como espía. Había notado que Isabel, en su paranoia, había empezado a llevarse los gemelos consigo a la gala, argumentando que era una noche importante para la familia. «Esto es perfecto», pensó Rosario. Los bebés estarían allí, cerca del epicentro de la revelación. Además, había descubierto que Isabel había escondido una copia de la carta del médico en su bolso de noche, pensando que nadie la encontraría, llevándola consigo como un macabro trofeo para tener la prueba de su crimen siempre a mano. El día de la gala llegó. La mansión Alcázar, adornada con flores exóticas y luces deslumbrantes, bullía de actividad. Los coches de lujo desfilaban, dejando a las personalidades más influyentes de la sociedad. Ricardo y Isabel, impecables, posaban para los fotógrafos, irradiando una falsa imagen de felicidad y éxito. Isabel, vestida con un deslumbrante vestido de alta costura, parecía la anfitriona perfecta, la madre ideal, sonriendo y saludando, ajena a la tormenta que se avecinaba, a la verdad que estaba a punto de explotar en sus manos, frente a todos. Elena, vestida con un sencillo pero elegante traje que le había prestado su tía Carmen, se preparaba con Alicia. Tenía en sus manos la caja con los documentos originales, el informe de ADN y, más importante aún, el USB con el video de Rosario. «Recuerda, Elena», le dijo Alicia, «cuando Ricardo esté a punto de empezar su discurso, ese es tu momento. Sube al escenario. No dudes. Que tu voz sea la voz de la verdad, la voz de Mateo y Sofía. Que tu amor de madre sea tu escudo y tu espada.
No tengas miedo, que la justicia te acompaña. Mientras tanto, Ricardo, ajeno a todo el drama, repasaba su discurso. Estaba orgulloso de Isabel, de la imagen que había construido. Nunca había dudado de su maternidad, ni de su devoción. Las insinuaciones de Elena le habían parecido ridículas, producto de una mente desequilibrada, tal como Isabel le había hecho creer. Esta noche honraré a mi maravillosa esposa, la madre de mis hijos, la mujer que ha construido esta fundación con tanto amor, ensayaba, sin saber que sus propias palabras serían el detonante de la caída de Isabel y del inicio de una nueva verdad para su familia. El corazón de Elena latía con una mezcla de pánico y determinación. Había un pequeño detalle que la hacía dudar, algo que no había previsto. ¿Cómo iba a subir al escenario sin ser detenida por la seguridad? Era un plan arriesgado, pero sabía que era su única oportunidad. La mirada de sus hijos, sus pequeños rostros pálidos, sus lamentos silenciosos, eran la fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Por Mateo, por Sofía, por la verdad, se dijo a sí misma, dando un último respiro, preparándose para el clímax que cambiaría sus vidas para siempre, sin importar las consecuencias que pudiera traer. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El bullicio de la alta sociedad llenaba el gran salón de la Fundación Alcázar. Un torbellino de risas, copas tintineantes y el incesante flash de las cámaras. Ricardo Alcázar se acercó al atril, ajustándose el impecable smoking, mientras Isabel, deslumbrante en su vestido de noche, le ofrecía una sonrisa que irradiaba falsa seguridad, pero sus ojos, fijos en la multitud, no ocultaban una tensión casi imperceptible. El presentador anunció su nombre, y Ricardo, con una voz profunda, se preparó para iniciar el discurso que, según Isabel, la coronaría como la madre ejemplar del año. El aire se cargó de una expectativa superficial, ajena al verdadero drama que se gestaba, un secreto a punto de reventar. Justo cuando Ricardo elevó la mano para silenciar a la audiencia, una figura se materializó de entre las sombras del pasillo lateral, evadiendo la vigilancia de un guardia distraído, con un guiño cómplice de una periodista, que había logrado despistar la seguridad por un segundo crucial. Era Elena. Vestida con discreción, pero con la mirada de una guerrera, avanzó con una determinación férrea, llevando en sus manos una modesta caja de cartón que contrastaba brutalmente con el lujo que la rodeaba. Cada paso era un desafío, un latido de su corazón que clamaba justicia, que gritaba el nombre de sus hijos, Mateo y Sofía, por la verdad que había permanecido oculta, en silencio. Los primeros murmullos de la multitud se alzaron cuando Elena, con el rostro iluminado por la furia contenida y la valentía, subió al escenario, colocándose decididamente frente a Ricardo, interrumpiendo su discurso antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Isabel, al verla, se quedó lívida. Su sonrisa se desvaneció en una mueca de espanto y rabia. Sus ojos, llenos de odio, clavándose en Elena. La orquesta detuvo su melodía. El silencio se hizo profundo, pesado, denso. Todos los ojos, antes distraídos, se volcaron sobre la escena, buscando comprender qué sucedía. «¡Alto, Ricardo! No digas una palabra más», exclamó Elena con una voz clara y fuerte que resonó en el micrófono de Ricardo, tomándolo por sorpresa. «No puedes honrar a una mujer que miente, que esconde la verdad más cruel y dolorosa. No puedes honrar a una criminal que ha robado la vida y la identidad de dos inocentes. Es una falsedad, una farsa. Ella no es la madre ejemplar que crees que es, Ricardo. Ella es una vil ladrona, una impostora sin escrúpulos ni dignidad, que ha jugado con los sentimientos y la vida de todos nosotros». Dos corpulentos guardias de seguridad se abalanzaron sobre Elena, intentando sujetarla. Pero ella, con una fuerza insospechada, se aferró al atril, con su corazón latiéndole a 1000 por hora, y levantó la caja de cartón para que todos la vieran. «No me callarán, no lo permitiré», gritó Elena, resistiendo con todas sus fuerzas mientras los documentos se agitaban en sus manos. «La verdad debe salir a la luz, aquí y ahora. Estos son los documentos que prueban la vileza de Isabel, su engaño, su maldad. No pueden ocultarlo más. El pueblo tiene derecho a saber la verdad». «¡De todo!». En ese instante, la doctora Alicia Díaz,
Acompañada por la periodista de investigación, se abrió paso entre la multitud y con una voz autoritaria se dirigió a la seguridad. «Deténganse. Están cometiendo un grave error. Esta mujer tiene pruebas irrefutables de un crimen atroz, un secuestro de bebés. La prensa está aquí. Dejen que la verdad hable», exclamó Alicia, su presencia imponente deteniendo la agresión de los guardias por un momento. La periodista, cámara en mano, ya grababa todo, asegurando que el momento no sería silenciado, que la verdad se transmitiría al mundo entero, sin censura ni filtros. Elena, aprovechando el respiro, tomó un pequeño micrófono que Alicia le había pasado discretamente y lo acercó a sus labios. «Ricardo, mírame, mira estas pruebas», demandó. Su voz, aunque quebrada por la emoción, sonaba con una convicción inquebrantable. «La mujer a la que llamas tu esposa, la madre de tus hijos, te ha engañado vilmente. Ha robado a mis bebés al nacer y los ha hecho pasar por suyos. Ha falsificado documentos. Ha comprado el silencio de médicos. Mateo y Sofía son mis hijos, Ricardo. Son nuestros hijos, y tú has sido víctima de su mentira, al igual que yo y los bebés». Ricardo la miró con incredulidad, con una mezcla de confusión y furia. «Estás loca, Elena. ¿Cómo te atreves a decir semejantes disparates en este lugar, en un evento tan importante? Isabel es la madre de mis hijos. No permitiré que ensucies su nombre con tus mentiras, con tus fantasías descabelladas. La doctora Morales ya se encargó de tu caso, te lo advirtió. Seguridad, sáquenla de aquí de una vez por todas. No quiero volver a ver a esta mujer ni un segundo más cerca de mi familia. Llévensela, que no cause más problemas». Elena, ignorando las órdenes de Ricardo, abrió la caja y le extendió los sobres con las pruebas de ADN. «Léelos, Ricardo. Léelos tú mismo. Esta es la verdad científica, irrefutable. La doctora Alicia Díaz te lo puede confirmar». Isabel intentó arrebatarle los documentos de sus manos, su rostro descompuesto, revelando un terror abismal. Pero Ricardo, con un reflejo rápido, interceptó los papeles, sus ojos buscando respuestas en el papel, una punzada de duda, por primera vez, abriéndose paso en su mente, cuestionando lo que hasta ahora había creído ciegamente. Ricardo, con las manos temblorosas, desdobló el informe del laboratorio. Sus ojos recorrieron las palabras: probabilidad de maternidad, 99.99%. El nombre de Elena, el nombre de Min Madin, los gemelos. Su rostro se descompuso, el color abandonó sus mejillas. Sus ojos reflejaban una mezcla de horror, incredulidad y una profunda traición. Un murmullo creciente se extendió por el salón. La noticia, como un virus, infectando a cada invitado. Isabel, con un jadeo, intentó balbucear, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su imagen de mujer intachable se resquebrajaba ante todos. Isabel no podía tener hijos, Ricardo. Lo descubrió hace 22 años. Continuó Elena, con la voz ahogada por la emoción, pero firme. Y en su obsesión por mantener la fortuna familiar, por tener un heredero, conspiró con un médico para arrebatarme a mis propios gemelos recién nacidos, haciéndome creer que habían muerto. Cambió sus identidades, falsificó los informes del hospital, todo para tu herencia, todo para una farsa. Ella te ha engañado a ti también, Ricardo. Ella es una vil mentirosa, una manipuladora sin corazón, una criminal. Isabel, al verse completamente expuesta, ya no pudo contenerse. Mentira, es una impostora, una vil oportunista que busca tu dinero, Ricardo, gritó, intentando aferrarse a la última brizna de su máscara. Pero su voz era un chillido histérico, su cuerpo temblaba, sus ojos desorbitados reflejaban una locura incontrolable. Ya no era la elegante señora Alcázar, sino una mujer acorralada, desesperada, cuya fachada de perfecta madre y esposa se había pulverizado en 1000 pedazos, ante la mirada atónita de todos los presentes en el salón, susurrando y juzgando. Fue en ese momento crucial cuando la doctora Alicia Díaz, con un movimiento rápido, conectó un USB a la pantalla gigante del salón, que hasta ese momento proyectaba el logotipo de la fundación. Un video comenzó a reproducirse. La imagen de Isabel apareció, no con su sonrisa ensayada, sino con el rostro tenso, en el cuarto de juegos de los gemelos.
mientras Mateo y Sofía lloraban débilmente en la cuna. La gente contuvo el aliento, sus ojos fijos en la pantalla. El silencio se apoderó de todos, esperando el terrible desenlace. El video era devastador. Se veía a Isabel reprendiendo a Mateo con brutalidad, llamándolo débil y un estorbo. Y luego, en un acto de crueldad desgarradora, ignorando por completo el llanto desconsolado de Sofía, mientras hablaba por teléfono sobre un evento social, con total indiferencia. La imagen de los pequeños, pálidos y abandonados, rompió el corazón de todos. Las pruebas de manipulación de los reportes médicos, la desnutrición evidente de los bebés. El audio, capturado con claridad, resonaba en el salón, revelando la verdadera naturaleza de Isabel, una mujer que carecía de cualquier atisbo de amor maternal. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. El público, antes expectante, ahora estaba horrorizado. Mujeres se cubrían la boca, algunos hombres negaban con la cabeza, sus rostros reflejando asco y repudio. Los flashes de las cámaras estallaron sin control, capturando cada reacción, cada lágrima, cada mirada de juicio hacia Isabel. La imagen de la madre ejemplar se había desmoronado por completo, dejando al descubierto una monstruosidad, un vacío emocional que congelaba la sangre, una crueldad que no tenía límites, una falta de humanidad absoluta. Ricardo, con los ojos fijos en la pantalla, presenció la escena con el corazón hecho pedazos. La traición, la mentira, la crueldad. Su rostro, antes pálido, se tiñó de un rojo furioso. Luego de una palidez mortal, comprendió el engaño, la manipulación de años, el terrible error que había cometido al creer ciegamente en Isabel. Su orgullo, su amor por sus hijos, todo se había convertido en una farsa, en una cruel burla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de rabia, de dolor, de profunda desilusión, mientras miraba a Isabel con un odio que nunca antes había sentido, un odio que no tenía límites. «Ricardo, esos son tus hijos biológicos», gritó Elena, su voz resonando con la fuerza de la verdad, mientras señalaba a los gemelos en el video. «Ella te robó la oportunidad de ser padre desde el principio. Te ha usado, nos ha usado a todos. Mateo y Sofía, Ricardo, necesitan a su verdadero padre, y necesitan crecer con la verdad, no en esta farsa de lujo y engaño que ella te ha hecho creer. Tus hijos te necesitan, Ricardo, no esta mujer sin alma». Su voz, cargada de una emoción pura, de un amor incondicional, conmovió a todos los presentes. Isabel, fuera de sí, intentó abalanzarse sobre el proyector para detener el video, pero fue contenida por los guardias, que ahora la miraban con desprecio. Sus gritos, sus insultos, su histeria, revelaban la verdadera cara de la villana, despojada de toda su elegancia y control. «Mentirosos, tramposos, no es verdad, todo es un montaje», vociferaba, mientras su cabello se deshacía y su maquillaje se corría por las lágrimas y la furia. Era la imagen de la derrota más humillante, de la caída más brutal, de una mujer que había perdido todo, incluida su dignidad, si es que alguna vez la tuvo. El gran salón se convirtió en un pandemonio. Periodistas de todo el país, que cubrían el evento, se lanzaron sobre Isabel, cámaras y micrófonos en mano. Los invitados, consternados, se levantaban de sus asientos, muchos abandonando el lugar con rostros de indignación. Otros se quedaban, observando con una mezcla de morbo y horror la destrucción de la madre ejemplar. La imagen de Isabel, la filántropa, la mujer perfecta, se derrumbaba en el suelo, hecha añicos, bajo el peso aplastante de la verdad que se había ocultado durante 22 años en la opulenta mansión Alcázar. Ricardo, con los ojos aún bañados en lágrimas, se acercó a Isabel, su voz un susurro cargado de veneno. «¿Cómo pudiste, Isabel? ¿Cómo pudiste engañarme de esta manera? ¿Con mis propios hijos? Por Dios, ¿cómo pude ser tan ciego?», dijo Ricardo con los puños apretados, la rabia y el dolor desfigurando su rostro, convirtiéndolo en un hombre completamente destrozado. «Todo este tiempo mi vida ha sido una mentira. Tú eres un monstruo, Isabel, una criminal que no merece ni mi respeto ni mi amor. No eres más que una sombra de lo que creí conocer». Isabel, con la mirada perdida,
Intentó balbucear una justificación. Fue por nosotros, Ricardo, por nuestra familia, por la herencia, por no perderte, dijo con desesperación. Pero sus palabras se ahogaron en el clamor de la multitud, en el repudio general. Su voz, débil y patética, ya no tenía poder. Su derrota era total, absoluta, pública. Su mundo se había derrumbado. No solo su fortuna, sino su reputación, su imagen. Todo por lo que había luchado con tanta frialdad y maldad, se había desvanecido en un instante, frente a todos, dejando al descubierto su vil corazón. Elena, en medio del caos, observaba la escena, el peso del mundo desprendiéndose de sus hombros. La verdad había estallado como una bomba, un huracán de justicia que arrastraba a Isabel consigo. Sus ojos se fijaron en la pantalla, donde ahora se veían imágenes de Mateo y Sofía sonriendo en fotos, suplicando por la verdad. La angustia se mezclaba con una oleada de alivio. Había luchado, había resistido, y la victoria, aunque dolorosa, era suya. Sus hijos estaban un paso más cerca de ella, un paso más cerca de la verdad y del amor que siempre les había negado la vida. Las sirenas de la policía rompieron el caos del salón. Agentes uniformados ingresaron, abriéndose paso entre la multitud. La doctora Alicia Díaz, con una sonrisa de victoria, se acercó a ellos, entregándoles las pruebas y el video. Isabel, ya sin fuerzas, fue esposada ante los flashes de las cámaras, su rostro desfigurado por el llanto y la vergüenza, mientras la arrastraban fuera del escenario, bajo los abucheos y gritos de repudio de la sociedad, que ahora conocía su verdadera cara, su naturaleza vil y oscura. La justicia, finalmente, había llegado a la mansión Alcázar para quedarse. La imagen final en la pantalla gigante fue una foto de Mateo y Sofía, durmiendo pacíficamente, sus pequeños rostros serenos, ajenos a la tormenta que había liberado su verdad. Bajo la imagen, un mensaje. El amor de una madre no conoce límites. La verdad siempre encuentra el camino. Elena sintió una profunda conexión con esa imagen, una promesa silenciosa de que, a partir de ese momento, la vida de sus hijos cambiaría para siempre. La semilla de la esperanza, sembrada en la desesperación, había florecido en una noche de caos y revelación, anunciando un nuevo amanecer para todos ellos. Una vida sin engaños ni maldad. El gran salón quedó sumido en un silencio aturdido, solo roto por el murmullo de los periodistas que aún recogían declaraciones y los llantos discretos de algunos invitados conmovidos por la crudeza de la verdad revelada. Ricardo, solo en el escenario, se arrodilló, su cabeza entre las manos, la imagen de sus hijos y el engaño de Isabel revolviendo su alma. Elena se acercó a él, extendiendo una mano compasiva. La guerra había terminado, pero la sanación apenas comenzaba. La verdad había salido a la luz, pero ahora venía el difícil camino de reconstruir un futuro, un amor, una familia, sobre las ruinas de una mentira, un desafío que les esperaba. Ricardo levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de una vergüenza insoportable. Vio en Elena no a la niñera humillada, sino a la madre valiente que había luchado con garras y corazón por sus hijos. «Elena», murmuró con la voz rota, «no tengo palabras para pedirte perdón. Fui un ciego, un tonto. Me dejé engañar por la ambición y la frialdad de Isabel. Creí en sus mentiras. Ignoré tus advertencias. He sido un mal padre, un mal esposo, un mal hombre. Nunca debí dudar de ti. Por favor, ¿puedes perdonarme algún día por mi ceguera y por el sufrimiento que te he causado, a ti y a nuestros pequeños?» Su arrepentimiento era sincero, palpable en cada sílaba. Elena, con la garganta apretada por la emoción, le ayudó a ponerse de pie. «No es a mí a quien debes pedir perdón, Ricardo. Es a Mateo y Sofía. Ellos son los que han sufrido la frialdad, la falta de amor, la desnutrición. Ellos son los que han vivido en una farsa». Sus palabras, aunque duras, no contenían resentimiento, solo la cruda realidad. «Mi corazón solo tiene espacio para ellos ahora. Necesitamos sacarlos de aquí, Ricardo. Necesitamos que reciban el amor y el cuidado que merecen, que su salud se restablezca. Lo demás, el perdón, el pasado, podemos discutirlo después.
Lo urgente es el bienestar de nuestros pequeños, que llevan demasiado tiempo esperando la verdad. Ricardo asintió, su mente ahora enfocada. Tienes razón, Elena. Mis hijos, tengo que ir por ellos ahora mismo. Se giró hacia la doctora Alicia Díaz, quien se había acercado. Doctora, necesito su ayuda. Necesito que se asegure de que Mateo y Sofía sean trasladados de inmediato a un hospital para una revisión completa, que reciban la mejor atención médica posible. Y quiero que se les proporcione toda la documentación que pruebe que son hijos de Elena. Que todo el mundo sepa la verdad. Su voz, antes quebrada, ahora sonaba con una nueva autoridad. Una autoridad nacida del arrepentimiento y la determinación. La promesa de un futuro de verdad y justicia para sus hijos. Mientras Ricardo organizaba el traslado de los gemelos, la policía ya se llevaba a Isabel. Su figura, antes imponente, ahora se veía pequeña y patética, arrastrada por dos agentes, los flashes de las cámaras iluminando su rostro desfigurado por la rabia y la vergüenza. La doctora Morales, su abogada, intentó intervenir, pero Alicia Díaz la detuvo en seco. Su clienta enfrenta cargos gravísimos. Doctora Morales, secuestro de menores, falsificación de documentos, maltrato infantil. La justicia será implacable. Isabel se iría a prisión, despojada de su fortuna, de su reputación, de todo lo que había construido con mentiras, un castigo que sabía a justicia divina. Horas más tarde, Elena y Ricardo esperaban ansiosamente en la sala de espera del hospital. La doctora Alicia Díaz los acompañaba, ofreciéndoles apoyo. Los niños ya están siendo examinados, Elena. Los primeros reportes indican un estado de desnutrición severa, tal como temíamos, y un retraso en el desarrollo, informó la doctora con una expresión seria. Pero son fuertes. Con amor, buena alimentación y atención, se recuperarán. Su fuerza de voluntad es increíble. Ya no están solos, Elena. Tú eres su madre, y Ricardo, su padre. La justicia velará por ellos. Elena sintió un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y una esperanza inmensa. Por fin, les permitieron ver a Mateo y Sofía. Cuando Elena entró en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Los gemelos, con sus pequeños cuerpos aún frágiles, dormían en dos cunas separadas. Elena se acercó a ellos, acariciando con dulzura sus mejillas. «Mis pequeños, mis amores», susurró, la voz quebrada. Ricardo se unió a ella, arrodillándose junto a las cunas. «Son tan hermosos, Elena, tan míos. No puedo creer el tiempo que nos han robado». Elena tomó la mano de Ricardo. «Pero los hemos recuperado, Ricardo, y ahora nadie nos los podrá quitar. Los protegeremos con nuestras vidas. Este es el principio de una nueva vida para ellos, llena de amor». La escena en el hospital era el retrato de una familia que, aunque fracturada por el engaño, comenzaba a unirse por el amor más puro. Elena y Ricardo, sentados junto a las cunas, observaban a sus hijos. Las barreras sociales, la opulencia y la humildad se desvanecieron ante la universalidad del dolor y la esperanza. Elena, al ver a Ricardo tan conmovido, sintió que no todo estaba perdido. «El amor es lo único que nos queda, Ricardo. Es nuestra verdadera riqueza», pensó, su corazón inundado por una mezcla de ternura y la promesa de un futuro. La imagen de los gemelos, durmiendo, era la respuesta a todas sus plegarias. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites legales. La historia de Elena se convirtió en noticia nacional, un escándalo que conmovió a México. Isabel Alcázar, la filántropa, cayó en desgracia, su nombre arrastrado por el fango de sus mentiras. Ricardo, visiblemente afectado, se dedicó por completo a sus hijos y a Elena. «Quiero que todo el mundo sepa la verdad, y quiero que se repare todo el daño», dijo a la prensa en una conferencia emotiva, con Elena a su lado. «Elena es la verdadera madre, la heroína de esta historia. Ella luchó por nuestros hijos y por la verdad. Mi vida ahora es para ellos». Una de las primeras acciones de Ricardo fue la de desmantelar la Fundación Alcázar, creada por Isabel para lavar su imagen y reconstruirla desde cero. En una ceremonia pública, frente a una multitud de madres vulnerables y periodistas, Ricardo anunció el nuevo nombre. «Desde hoy, esta institución llevará el nombre de Fundación Sofía y Mateo.
Será un lugar donde ninguna madre sentirá el dolor que Elena sintió, donde ningún niño sufrirá el abandono. Se dedicará a proteger a las madres y a los niños más vulnerables de nuestro país. Darles voz, a luchar por su justicia. Elena, ahora con sus hijos en brazos, subió al escenario. Su voz, antes un susurro, se alzó con la fuerza de su experiencia. Esta fundación es el sueño de cada madre que ha sufrido, dijo Elena, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud y esperanza. Es un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa. Juntos, haremos que ninguna madre más sea separada de sus hijos, que ningún niño crezca sin el amor y la dignidad que merece. Mateo y Sofía son el símbolo de que la verdad siempre prevalece, y su historia es la inspiración para que esta fundación se convierta en un faro de esperanza para muchos. La relación entre Elena y Ricardo, nacida de una tragedia, florecía en una inesperada promesa de amor. Ricardo, antes distante y ajeno, se reveló como un hombre cariñoso y devoto, un verdadero padre para Mateo y Sofía. Pasaban horas juntos, riendo con los bebés, compartiendo las noches de desvelo y las alegrías del día a día. Elena, a pesar de las cicatrices del pasado, encontró en Ricardo un apoyo incondicional, un compañero que la admiraba y la amaba profundamente. Su unión no era solo una conveniencia, sino el resultado de un amor genuino que había surgido de las cenizas del engaño, una esperanza que nadie esperaba. Una tarde, mientras los gemelos dormían, Ricardo se arrodilló ante Elena, no con la suntuosidad de un millonario, sino con la humildad de un hombre que había encontrado su verdadero hogar. Elena, no quiero pasar un día más sin ti. Mis hijos te necesitan, y yo te necesito a mi lado, para siempre, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un anillo ostentoso, sino una sencilla sortija de plata, grabada con los nombres de Mateo y Sofía. ¿Quieres casarte conmigo, Elena? ¿Construir una familia real basada en la verdad y el amor? La pregunta sincera llenó el aire de esperanza y un futuro posible. Elena, con el corazón desbordado, no pudo contener las lágrimas. La imagen de aquel collar de 1970, bebé, que había desenterrado la verdad, regresó a su mente, un recordatorio del largo y doloroso camino que la había llevado hasta este momento. Sí, Ricardo, sí quiero, susurró, su voz ahogada por la emoción, mientras le abrazaba con fuerza. Los sueños de una vida sencilla, la dignidad que le había sido arrebatada, ahora se convertían en una realidad mucho más grande y hermosa. Ella, la niñera humilde, no solo recuperaba a sus hijos, sino que encontraba el amor y el respeto en el lugar menos esperado, en el corazón de aquel hombre que había sido víctima, como ella. La boda fue íntima pero llena de significado, celebrada en un jardín, lejos de la ostentación de la alta sociedad. Solo Carmen, Alicia y Rosario, ahora una gran amiga de la familia, fueron testigos de su unión. Los gemelos, ya más fuertes y sonrientes, fueron los pajes más adorables. Elena, con un sencillo vestido blanco, y Ricardo, con una mirada llena de devoción, sellaron su amor y su compromiso. Era el inicio de una nueva etapa, no solo para ellos como pareja, sino para la familia que había nacido de la adversidad, un testimonio viviente de que el amor verdadero puede surgir de las cenizas, de que la esperanza puede restaurar los corazones más heridos. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El camino de Elena no había sido fácil, marcado por el dolor y la humillación, pero su fe inquebrantable en la justicia y el amor por sus hijos la habían llevado a la victoria. Ahora, con Ricardo a su lado, y Mateo y Sofía sanos y salvos, sentía que su vida, finalmente, había encontrado su propósito. Cada risa de los gemelos, cada pequeño avance en su desarrollo, era un himno a la resiliencia, una prueba irrefutable de que, al final, la bondad y el amor siempre triunfan sobre la maldad y la ambición desmedida, por muy poderosos que sean los adversarios. 5 años después, la Fundación Sofía y Mateo se había convertido en un referente nacional. De aquella humilde iniciativa surgida del dolor, se habían abierto 10 centros de apoyo por todo el país, ofreciendo asistencia legal,
médica y psicológica a madres y niños en situaciones vulnerables. Cientos de pequeños, como Mateo y Sofía, habían sido rescatados del abandono y del maltrato, sus talentos descubiertos y cultivados, sus vidas transformadas. Elena, ahora directora ejecutiva, y Ricardo, presidente del consejo, trabajaban incansablemente, su amor fortalecido por una causa noble que se había convertido en el legado de su propia historia, una luz en la oscuridad. Mateo y Sofía, ahora con 5 años, eran niños fuertes, sanos y llenos de vida, con ojos brillantes que reflejaban la alegría y el amor que los rodeaba. Hablaban 2 idiomas, español e inglés, un talento que Isabel había intentado reprimir. Corriendo por los verdes jardines de su hogar, sus risas llenaban el aire, un sonido dulce que curaba cualquier cicatriz del pasado. Elena y Ricardo los observaban con inmenso orgullo, tomados de la mano, su amor palpable en cada gesto, en cada mirada. La mansión, antes un símbolo de oscuridad, ahora era un hogar lleno de luz y de esperanza, un lugar donde la verdad había echado raíces profundas, transformando todo a su paso. El viejo collar de plata con la estrella, el mismo que Elena había encontrado en la caja, ahora colgaba enmarcado en el despacho de la fundación, un recordatorio silencioso de cómo una pequeña chispa de verdad puede encender el fuego de la justicia. Lamindo, historia de Elena, Ricardo, Mateo y Sofía, se había convertido en una leyenda, un testimonio inspirador de que el amor de una madre no conoce límites, que la resiliencia es el arma más poderosa contra la adversidad, y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra el camino para sanar las heridas y construir un futuro más luminoso para todos. La imagen final de la historia es la de Elena y Ricardo, abrazados, viendo a sus hijos jugar, sus rostros irradiando paz y felicidad.